Saludos cordiales. Estamos aquí para disertar sobre lo que es el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Realmente es algo muy breve, pero que va a llevar mucho a lo que es la parte de reflexión, ¿no? De lo que implica el análisis crítico, los retos y las limitaciones metodológicas. Mi nombre es Marger Escola. Voy a proceder a presentarme un poco de mí. Bueno. Realmente soy una persona que le encanta aprender, siempre he estado en proceso de aprendizaje y como siempre lo digo, a manera de broma, pero a la vez en serio, ¿no? No dejamos de aprender porque hasta el día de la muerte aprendemos qué es morir. Entonces, bueno, un poquito de mí, me encanta lo que es la academia, la investigación, tengo más de 15 años de experiencia como profesor docente en las diferentes áreas o niveles de enseñanza universitaria, también soy trabajadora, tengo más de 20 años de experiencia en lo que es la parte de formación, de procesos, recursos humanos, la parte financiera y afines, por supuesto la parte de seguridad que me encanta mucho. He dictado muchas facilitaciones a nivel nacional e internacional, siempre con la humildad que nos debe caracterizar como personas, porque nunca nos lo sabemos todo, el que se las sabe todas es Dios, ¿no? Y me encanta mucho como parte de los hobbies y vamos a decirlo así por cuestiones de salud también. Practico ciclismo, hago un poquito de running, trotar y me encanta también leer. Soy mamá de dos, un adolescente y un niño y bueno, estamos aquí como siempre digo para disfrutar esta experiencia de aprendizaje. Vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver la evolución histórica y los conceptos asociados sobre lo que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el día a día. Yo lo veo como en el mundo de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y una reflexión por aquí es la tecnología no solo cambió la forma de enseñar, sino que cambió el entorno donde ocurre el aprendizaje. Y ahí es lo que nosotros llamamos como ubicuidad, que la tenemos en todo lugar, algo que hace años no contábamos con esa facilidad. Como línea del tiempo de forma breve, ¿no? Recuerdo que en los años 80 había como un foco inicial de las primeras computadoras. Estos ordenadores eran más como que basados en aprender de la computación en sí, como un área específica. Luego, a partir de los 90 da un salto cuántico, por decirlo de alguna forma, gracias a lo que es la viralización y el crecimiento del Internet, donde podemos estudiar a distancia, donde podemos ver solo la computación no como un área específica, sino como parte de todo lo que es ese mundo informático para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya para el año 2000 se integran lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, comienza el aula virtual, comienza todo lo que es la educación a distancia virtual, el famoso e-learning y todo lo que son los portales educativos globales. En otras palabras, las fronteras geográficas fueron disminuyendo. Y en la actualidad nos encontramos en lo que es la famosa sociedad del conocimiento, no en la sociedad solo de la información, que ya vamos a hablar un momentito sobre eso, y con el acceso a través de los celulares y de los diferentes hardware que tenemos a disposición. Vamos a hablar un poquito a nivel conceptual de estos dos términos que a mi parecer son súper importantes para lo que es la enseñanza virtual y el aprendizaje virtual, ¿no? En la sociedad de información nosotros manejamos más el tema de la data, ese de principio, ese cúmulo que hay a nivel algorítmico en la web, en el internet. Hay mucha información base e importante que está allí de forma relevante, pero lo que hace la diferencia con la sociedad del conocimiento es que nosotros podemos utilizar esa data que está allí para razonar, para analizar, para crear. Por eso hablamos acá de transformar la información en saberes prácticos y estructurados. Busca que los individuos asimilen dinámicas reflexivas, aplicables a realidades dinámicas del entorno humano. O sea, no solamente es un dato duro, sino que ya cómo yo transformo ese dato en información para mí. Vamos a abordar ahora todo lo que es los niveles de integración y las ventajas que tienen las TIC. Aquí una reflexión introductoria. La ubicuidad, esa facilidad de que tenemos ahora de estudiar no solo en un entorno físico, un aula encerrada, sino en cualquier lugar.
gracias a la tecnología, cuando tengamos disposición de ella, por supuesto. Transforma la educación y ya no vamos a un lugar específico a aprender, sino que el aprendizaje nos acompaña a todas partes, ¿no? Ahí podemos hablar de los tres niveles de interacción de las tecnologías de la información y comunicación. Número uno, podemos hablar de lo que es la famosa alfabetización digital. Esta alfabetización digital engloba lo que es que nosotros debemos de llevar no solamente al conocimiento en sí o per se de una área en específica, sino también a que las personas, nuestros alumnos, nuestros participantes, conozcan el uso de las tecnologías de la información para aprender sobre lo que es más conocimiento y que ellas forman parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nos vamos al punto 2 de las TIC como instrumento informativo, un uso de recursos tecnológicos como fuentes de información y proveedores de materiales curriculares. Un ejemplo es un aula virtual, un ejemplo es la misma Internet como repositoria de información, todo lo que a nosotros nos genera es información al alcance hasta de un teléfono celular. Y en la tercera, con las TIC, ya como instrumento cognitivo. Las tecnologías actúan como soporte de metodologías activas, constructivistas y colaborativas. Es decir, ya hablamos del intercambio de saberes, de la generación de nuevos conocimientos, no solo en un área específica, sino en todas las áreas del saber, gracias al uso de las tecnologías. ¿Qué ventajas tenemos de la tecnología? Bueno, la flexibilidad y la personalización permite que aprendamos en cualquier lugar y a nuestro ritmo, es decir, un 24/7. Fomento del aprendizaje activo, el participante asume un rol más protagónico en su formación, es decir, es más autónomo. Hay unos espacios de co-construcción, hay una interacción, en este caso, más dinámica, colaborativa con los docentes y los participantes, no existen los límites geográficos y hay una transparencia y calidad. La presencia institucional en el ciberespacio promueve la visibilidad y emulación de buenas prácticas pedagógicas, es decir, al tener acceso a diferentes entornos e instituciones virtuales y o físicas o blended, mixtas, podemos ver cómo el conocimiento se va homologando y diversificando. Como retos y limitaciones que tenemos, por supuesto, dentro del rol docente, como introducción, la información se compra y se almacena. El conocimiento se construye y se vive. El reto educativo es convertir esos datos en sabiduría. Aquí nosotros nos encontramos ya con las limitaciones y las desventajas críticas que podemos tener con las TIC, ¿no? Número uno, la brecha digital. Es algo que particularmente en nuestro contexto criollo lo vivimos, ¿no? Tenemos que ser profesores y docentes muy empáticos, porque nuestros participantes a veces no tienen acceso 100% a un internet disponible por el tema del sistema eléctrico, por el tema de lo que es el acceso a un computador. Entonces, aquí hay un acceso desigual a nivel de equipamiento de Internet en hogares y esto genera una desigualdad. Las escuelas deben, en este caso, o las instituciones, ofrecer un rol compensatorio abriendo aulas informáticas en horarios extraescolares o también la dotación de hardware como tal. Y tenemos el mito de la automatización como otra limitación y desventaja. Estas carecen de efectos mágicos, las TIC. La incorporación de la tecnología no eleva automáticamente el rendimiento si no se modifica de forma sustancial el diseño didáctico y evaluativo. De aquí la importancia del rol protagónico y de guía del docente, para que cuando el participante en su rol autónomo pueda sacar el mayor provecho a la tecnología. Podemos tener mucha tecnología, pero se puede usar solo para entretenimiento, por ejemplo, el uso excesivo de las redes sociales solo con esa finalidad y no sacar el mayor provecho a través de la curaduría de contenidos, ese filtro de la información veraz y de calidad que tenemos en la web. En cuanto a la transformación de roles de los agentes, es decir, el impacto que nosotros tenemos en lo educativo, existe un rol transformador de los dos actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el docente y el estudiante. El docente abandona el rol clásico de proveedor de contenido, ya no es como que la ley, lo que él dice, sino es más como un guía de todo este proceso. Capacitamos didácticamente, evitamos la improvisación, ya llevamos, en este caso, una mejor planificación como mentores. Y el estudiante pasa de receptor a participante autónomo de su propio aprendizaje, desarrollando competencias éticas, críticas e informacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo estudiante va a poder ser
autónomo de este proceso de enseñanza en su caso y aprendizaje. Punto de vista crítico y síntesis. Bueno, no basta solo la informatización, el verdadero reto de la educación contemporánea no es migrar de un escenario reformista a un escenario global, holístico, completo, no es añadir solamente aulas con computadores, sino que implica que reestructuremos radicalmente los sistemas de evaluación y la cultura pedagógica. Eso incluye el diseño curricular. Diseños curriculares que son de los 80, de los 90, del 2000, ya estamos en el 2026, ya las universidades deben de por sí dar un giro cuántico y todo el sistema educativo, porque ya la misma sociedad de la información nos está llevando a eso. Cuanto más la misma sociedad del conocimiento, que es la que nos permite utilizar correctamente esos datos gracias al acceso que tenemos en la era de la ciencia abierta. Y la capacitación técnico-didáctica, que es la prioridad presupuestaria, en este caso de los gobiernos y directivos, no debe estar enfocado solo en las infraestructuras, sino más también en la formación metodológica del docente, la calidad del formador, porque él es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías de la información y comunicación. Como consideración esencial, lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan por sí solas innovación. Esto lo tomamos de la lectura de referencia específico de Marqués 2012. Y bueno, no queda más que agradecer su atención. La herramienta más poderosa en el aula sigue siendo la mente del docente que diseña la estrategia. No nos olvidemos del rol protagónico que tenemos nosotros como docentes y por supuesto como participantes y estudiantes porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias.